¿Qué tal a todos chicos y chicas? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. En el día de hoy tenemos la continuación, la parte número 36 del manga de Roman Dimitri, o mejor conocido como el demonio celestial no puede llevar una vida normal. Antes de comenzar con el video, quisiera pedirles que por favor me ayuden a completar el objetivo o la meta de llegar a los 50.000 suscriptores para antes de finalizar el año. Dicho esto, chicos y chicas, comencemos con el video. Para el mismo día en el que había comenzado la batalla, se nos menciona que después de la puesta del sol la batalla se había calmado. Mientras vemos cómo los magos y llamaradas se encontraban justo delante de los muros, también escuchamos cómo algunos de los soldados de Benedict se encontraban pidiendo auxilio, pues habían sido afectados de cierta manera por los ataques. Continuaron mencionándonos que los soldados de cada bando se habían retirado para descansar. En el salón de reuniones principal del Marqués Benedict se encontraban algunas personas preguntando que cuánto creía que podría resistir en el futuro. Otro inmediatamente responde que si los ataques eran repetidos como ese día sería difícil durar más de 10 días. Benedict inmediatamente menciona que 10 días, preguntando si acaso eso era todo lo que ellos podían resistir. Mirando rápidamente a un hombre que se encontraba a su izquierda, procedió a llamarlo Vizconde Owen y le preguntaba qué le pasaba al Barón Winston. El hombre rápidamente mencionaba que las fuerzas reunidas de la facción aristócrata habían llegado cerca de la entrada del área noreste. Colocándose serio, Benedict procede a preguntar que cuál es la probabilidad de fracaso en la toma de Dimitri. Y sí chicos, es como todos ustedes están pensando en este momento, Benedict se encontraba ideando un plan para tomar Dimitri y así poderse salir con la suya, pues tenía como objetivo tomar a la familia del prota y a los ciudadanos de Dimitri como rehenes para así poder llegar a un acuerdo. El Vizconde Owen inmediatamente responde que definitivamente tendrían éxito, ya que se encontraban hablando del Barón Winston, el cual es el orgulloso comandante de los nobles. El Vizconde Owen, muy confiado, procede a mencionar que la gentuza de Dimitri podrá ser derrotada en 3 días. Benedict entonces se mencionaba que estaban ideando la mejor táctica de distracción, para luego mencionarle al vizconde que sí, pero no podían depender únicamente de las facciones imperiales. Benedict inmediatamente le mencionaba a todos los presentes reunidos en la mesa que le iba a entregar toda la autoridad al Barón Winston, y eso con el objetivo de asegurar para sí mismos una gran victoria. Cambiamos de escena y nos encontramos a un hombre que se encontraba posando sus manos sobre un mapa, e inmediatamente mencionaba que si avanzaban un poco más por esa área llegarían al territorio del conde Adeliane. Continuó mencionando que según lo que había escuchado de la comunicación de la fuerza principal está a 10 días, e incluso si marchaban directamente a Dimitri, 10 días seguían siendo demasiado tiempo para todos ellos. Otro hombre que se encontraba justo al frente procede a mencionarle que las peleas insignificantes solamente empeorarían la situación. Mientras este hombre sujetaba un alfiler en su mano, procede a mencionar que en ese caso tenían que moverse con peleas mínimas. Y se nos menciona que este personaje pertenece a la facción aristócrata y tiene por nombre Barón Winston, exactamente la misma persona de la cual se encontraba hablando el Marqués Benedict hace unos momentos y el encargado de atacar al territorio de Dimitri. Luego de eso, observando el mapa, vemos cómo colocó 3 alfileres, uno de ellos en Adeliane, otro en Rolo y el otro en Conrad. El hombre entonces procede a mencionar que la manera más rápida de moverse era pasar por esos 3 territorios en el mapa. Continuó mencionando que esos 3 pertenecen a la facción Dimitri, y que esos mismos 3 territorios son fuerzas absorbidas por la batalla del noreste. Y a diferencia de muchas fuerzas pro-Dimitri que ya existen en la región del noreste, ya que el territorio de Adeliane es una ciudad comercial, entonces querrán evitar que su conexión con el gobierno central se corte e intentarían permanecer neutrales. Analizando más la situación a detalle, Winston mencionaba que sin embargo el barón Rolo y el vizconde Conrad seguirían teniendo rencores hacia la familia Dimitri, y es entonces que da la orden de que deberían contactarse así con los 3 señores de esos lugares. Muy confiado, el hombre le menciona a su subordinado que tenían que decirles que solamente tenían que abrir camino para que ellos pasaran, y si seguían sus órdenes apropiadamente entonces le darían una recompensa equivalente a su bondad. Se nos menciona entonces que después de esto, una hora después para ser más exactos, los 3 territorios aceptaron la propuesta de la facción aristócrata. Bajo el manto de la noche vemos lo que parecen ser las patas de un caballo que se encontraba desplazándose, y es entonces así que observamos al subordinado del barón Winston, el cual procedió a llamarlo comandante y le preguntaba si acaso confiaba en los nobles del noreste, ya que si deliberadamente les habían plantado una trampa, entonces inmediatamente el barón procedió a mencionarle que ya lo sabía, interrumpiendo así sus palabras. Winston entonces procede a mencionar que incluso si les habían plantado una trampa, toda la élite de Dimitri se encontraba asediando el territorio de Benedict, así que las únicas tropas restantes son la gentuza de la frontera. Observamos así también cómo se encontraba desplazándose junto a su subordinada en caballo, mientras que el resto de caballeros o soldados se encontraban detrás de ellos marchando a pie. El barón inmediatamente le pregunta a su subordinado si creía que podrían ganarle a la élite de la facción aristócrata. Su subordinado, sin pensárselo mucho, procedió a mencionarle rápidamente que eso era completamente imposible. Observando el espacio
por donde se encontraban pasando, Winston procede a mencionar que si el territorio era abierto por todos los lados de esta manera, refiriéndose en el que ellos se encontraban, incluso si toda la región del noreste cargaba, podían presionarlos con fuerza. Su subordinado, impresionado con lo que acababa de escuchar, se mencionaba que ya lo tenía todo planeado. Y eso era algo que él se esperaba de la gente que proviene del frente oeste, que realmente eran personas diferentes. Justo en ese momento, a la distancia de donde se encontraban los caballeros, vemos que una antorcha comenzó a encenderse. Inmediatamente Winston se percata de todo lo que estaba sucediendo. Y al observar justo delante de ellos, vemos una gran cantidad de antorchas que se encontraban siendo encendidas una tras de otra. Justo delante de ellos había aparecido el capitán de los caballeros de Dimitri, Jonathan, el cual procedió a gritarle al barón Winston que la facción aristócrata del marqués Benedict era traicionera, y le mencionó que si no se rendían serían cargados por rebelión. El subordinado de Winston, algo preocupado, le preguntaba a su capitán qué deberían de hacer en esa situación. Winston rápidamente le gritó de regreso al capitán Jonathan mencionándole que tenía que dejar de decir tantas tonterías, pues todos sabían perfectamente que el marqués Benedict no era ningún traidor. En su lugar, él iba a encargarse de hacerle una sugerencia. Si obedecían sus órdenes y lo dejaban pasar, el marqués le mostraría una gran generosidad y los aceptaría en sus tropas. Comenzando a emanar aura por su cuerpo, el comandante Winston les mencionaba que si aún así se mostraban hostiles hacia ellos hasta el final, entonces no tendrían que culparlo. Con una expresión algo furiosa y decidida, continuó mencionando que los iba a acabar a todos y cada uno de ellos en ese mismo sitio. De regreso hacia donde estaba el capitán Jonathan, vemos como una persona se encontraba cerca de él y tenía una túnica de color rojo. Jonathan inmediatamente le mencionaba al señor Knox que por favor procediera. Este último rápidamente procedió a acatar las órdenes del capitán y se nos menciona que es un mago del quinto círculo que tiene por nombre Knox y al mismo tiempo forma parte de la torre mágica del Fénix. Vemos entonces que Knox se encontraba reuniendo la energía a su alrededor para crear lo que parecía ser un potente ataque de fuego. Justo en ese instante el mago terminó conjurando un hechizo que tiene por nombre Cañón de Fuego. Observando el ataque desde la perspectiva de la facción aristócrata, nos damos cuenta que tenía un amplio rango de ataque, y antes de que los soldados de la facción noble pudiesen siquiera reaccionar, vemos como esos últimos terminaron envueltos en las llamas y siendo calcinados. Justo en ese momento el capitán Jonathan procede a darle la orden a todo su ejército que tenían que atacar al enemigo que se encontraba al frente. Aprovechando la conmoción por el reciente ataque mágico realizado, los caballeros de Dimitri rápidamente se encontraban dominando la batalla. Desde su caballo el barón Winston se encontraba observando todo esto mientras se mencionaba internamente que era una locura, pues es un ejército tan fuerte y ni siquiera habían experimentado lo que era realmente estar en el frente oeste. Justo en ese momento el capitán Jonathan terminó acercándose rápidamente hacia donde se encontraba el barón, el cual se dio cuenta de esto pero ya parecía ser algo tarde, pues justo en ese momento el capitán Jonathan terminó utilizando una técnica de espada la cual tiene por nombre técnica de espada de Ashura, y justo cuando el barón Winston se encontraba mencionando que el poder de la frontera era, inmediatamente interrumpe sus palabras al darnos cuenta que había sido partido a la mitad. Luego de esta batalla tenemos un pequeño salto temporal y nos trasladamos una semana después de esa pelea y nos encontramos en el territorio de Benedict. Mientras continuaban atacándolos con llamarada, observamos como uno de los caballeros de la facción Benedict procede a mencionar que el muro del castillo había caído y que tenían que empezar a repararlo de manera inmediata. Inmediatamente uno de los soldados terminó entrando al salón de reuniones de Benedict y le mencionaba a este último que si las cosas seguían así no podrían durar mucho más tiempo. El marqués exaltado rápidamente procede a preguntar qué había pasado con el barón Winston, ya que hasta el momento no había escuchado absolutamente nada más de él. El caballero que había entrado al salón de reuniones inmediatamente procede a mencionar que había recibido un mensaje del teniente del barón Winston, e intentando tartamudear no encontraba la forma de cómo explicar lo que acababa de escuchar. Pero entonces menciona que el ejército que se dirigía hacia Dimitri para atacarlo había sido aniquilado y el barón Winston murió en ese lugar. Benedict se encontraba bastante conmocionado por este repentino golpe que habían recibido sus tropas, y nervioso mientras se habían sentado en la mesa todos los nobles presentes, el marqués procede a mencionar que se había acabado, pues el ejército del barón Winston había sido completamente aniquilado, y no sería una sorpresa que el castillo de Benedict colapse en cualquier momento. Uno de los nobles sentados alrededor de la mesa procede a mencionar que también habían perdido el contacto con los nobles de las facciones imperiales, y procede a preguntar que por qué no mejor abrían las puertas y terminaban rindiéndose. Otro noble de manera inmediata procede a darle un fuerte golpe a la mesa mientras mencionaba que qué quería decir con rendirse, preguntando si acaso algo como eso tendría alguna especie de sentido, afirmando que durante todo este tiempo Roman Dimitri había pisoteado minuciosamente a las fuerzas que eran hostiles hacia él. Este noble inmediatamente procede a hacerle una sugerencia directamente al marqués Benedict, mencionándole que en lugar de los nobles de las facciones imperiales, ¿por qué no se unían directamente a los imperios? El marqués inmediatamente le pedía que por favor se explicara, a lo que el hombre le mencionaba que esa pelea ya se había terminado de todas maneras, y en lugar de esperar para morir de esa forma, tenía que sobrevivir incluso si eso significaba volverse vasallos. El marqués Benedict no pudo responderle nada en ese momento y procedió a guardar silencio pensando en la situación que estaban a punto de afrontar. Luego de unos segundos, el marqués entonces procede a mencionar que tenían que contactar de manera inmediata con el imperio de Cronos, afirmando así también que negociaría con ellos
ellos a él directamente. Momento después de eso vemos cómo la llamada se había realizado y justamente una persona le había contestado al marqués mencionándole que lo sentían, pero ellos estaban tratando directamente con el conde Gregory y no tenían nada que resolver o hablar con el marqués Benedict. A este personaje se nos lo presenta como miembro del Imperio de Cronos, el barón Charlton. En ese momento el barón le preguntó a Benedict que por qué necesitarían de él. El marqués entonces le respondió que la familia real de Cairo había comenzado una purga a gran escala y que ya el conde Gregory y el conde Denver que seguían a los imperios fueron encerrados. El marqués Benedict continuó mencionando con una expresión seria que era una decisión que no haría mucha diferencia o mucha importancia para el imperio de Cronos, pero no importaba con quién hicieran su trato, siempre y cuando el imperio obtenga lo que quiere, ¿o no es así? El barón entonces sonriéndole le mencionaba que realmente sabía de qué hablaba, y le mencionaba que bien, entonces tenía que mencionarle qué era lo que realmente quería él que hiciera Cronos. Benedict inmediatamente mencionaba pidiéndole que por favor tenía que atacar el frente oeste de Cairo. Se nos menciona que inmediatamente después de que Cronos aceptara la oferta, 12 horas después para ser más exactos, de las 3 líneas de defensa de la frontera oeste, 2 de ellas habían sido atravesadas. Luego de eso observamos lo que parece ser una llamada entre el rey y el marqués Benedict, el cual mientras se encontraba muy serio le mencionaba al rey que había pasado mucho tiempo, su majestad, y le preguntaba que si acaso le había gustado el pequeño regalito que le había preparado. Exaltado el rey le mencionaba que qué demonios se encontraba haciendo, porque había arrastrado al imperio a los problemas dentro del reino. Benedict continuó mencionándole que no podía evitarse, preguntándole si acaso no debería de sobrevivir de alguna manera. Continuó mencionando que él tenía que hacer su elección como rey, preguntándole si entonces se encontraba dispuesto a abandonar a Cairo solamente para derrotarlo, o defendería el reino bloqueando el frente oeste. El marqués le mencionaba al rey que estaba esperando que lo pensara cuidadosamente, pues tenía que tomar una sabia decisión como rey. Observamos inmediatamente al rey cómo se veía con una cara de preocupación y de pánico ante lo que estaba a punto de venirse, y justo luego de decir eso el marqués Benedict terminó culminando la llamada. Después de eso el rey se mencionaba que el marqués, ese hombre al cual una vez llamó tío, presionando su puño con rabia e impotencia, el rey continuó mencionándose que ahora estaba empujándolo a él y a su reino hacia el borde del precipicio. El rey continuó mencionándose que si dejaba de atacar a Benedict y a la facción aristócrata con el objetivo de defender el frente oeste, entonces podría salvar el reino de Cairo. Mas sin embargo, si la facción aristócrata sobrevive, entonces causarán aún más caos con Cronos a sus espaldas. Con una expresión seria, el rey procede a llamar a Simón, el vicecapitán de la Orden de los Caballeros Reales, el cual siempre se encontraba escoltándolo y procedió acercándosele al rey preguntándole qué deseaba a su majestad. Justo en ese momento, antes de comenzar a hablar, el rey se mencionaba que aunque parezca ser un rey débil e incompetente, no sería registrado en la historia como un traidor. Rápidamente el rey da la orden de que contactaran a Roman Dimitri en ese preciso instante. Momentos después observamos cómo el rey se encontraba hablando con el prota y le mencionaba que el marqués Benedict se había unido al imperio de Cronos, y por lo cual el frente oeste ya había caído hasta la segunda línea, y es cuestión de tiempo hasta que la tercera línea termine cayendo también. Pero tampoco podían dejar solos al ejército del imperio de Cronos. El prota le respondió al rey que si no se encargaban de la guerra civil rápido definitivamente habrían repercusiones, a lo que el rey le mencionaba que él lo tenía completamente claro. Y el rey continuó añadiendo que aún así el miedo que comenzará por el oeste terminaría devorando todo Cairo. El prota entonces procedió a mencionarle al rey llamándolo su majestad que desde el momento en el cual habían decidido comenzar con la purga estaban preparados para todo, y ya sea el conde Gregory o el marqués Benedict, ninguno de ellos importa ahora mismo. En ese momento el prota le preguntó al rey qué pasaría si dejaban pasar al enemigo que se encontraba conspirando dentro de la nación. Continuó mencionando que por ahora tenían que dar un paso hacia atrás, y esto con el objetivo de tomar mucha más fuerza para comenzar a marchar hacia adelante nuevamente, y eso requerirá el sacrificio de muchas personas para poder conseguirlo. Justo luego de decir eso, un pensamiento se hizo claro en la cabeza de Roman Dimitri. Si el rey hubiese nacido en tiempo de paz, Daniel Cairo podría haber sido un buen rey. Mas sin embargo, en estos momentos turbulentos era algo que tenía que enfrentar. El prota continuó mencionándole al rey que la tercera línea de defensa del oeste era diferente a las otras líneas de defensas, y esto es porque esta posee números significativamente inferiores de tropas enviadas. Continuó mencionando que para un ataque tan apresurado como ese, Cronos no había podido movilizar a todas sus fuerzas, por lo cual el prota le pedía al rey que tenía que confiar en los comandantes de Cairo, pues solamente ellos podrían ganarles algo de tiempo. Y es en este momento donde el prota nos deja bien en claro por qué él es el macho pecho peludo de esta serie, mencionándole al rey completamente decidido que él iba a eliminar a toda la facción aristócrata y al marqués Benedict en 3 días, e iría al frente oeste para detener al imperio de Cronos luego de eso. Mirando fijamente al prota, el rey entonces procedió a mencionar que lo podía entender, entonces le daría 3 días, pidiéndole que tenía que asegurarse de castigar a todos los traidores. Luego de esa llamada se nos menciona que Roma movilizó a las tropas en la noche cuando la facción aristócrata tenía la guardia baja, y esto lo habían realizado con el objetivo de bloquear la ruta de escapes del castillo Benedict. Al mismo tiempo que esto había sucedido, se encontraban esperando a que la magia de defensa del castillo y de los muros llegara a su límite.
Reuniendo una gran cantidad de soldados, el prota procedió a mencionarles a todos que las defensas del muro del castillo habían llegado a su límite, y que el ataque final comenzaría el día siguiente. Justo cuando el prota se encontraba dando este discurso, una persona comenzó a caminar hacia él llamándolo comandante. Se trataba de Fabius, el mismo que pertenecía a la facción de los aristócratas, y la verdad no recuerdo si es un conde, un barón o un vizconde. Caminando acompañado de una gran cantidad de soldados, el hombre le mencionaba al prota que por favor tenía que asignarle la vanguardia. Mientras Fabius se acercaba al prota, se mencionaba que según lo que había descubierto, Roman Dimitri es una persona que recompensa y castiga por igual. Continuó mencionando que él era miembro de la facción aristócrata y sin embargo había rechazado la orden de llamado de la facción de los aristócratas para ayudarlos en esta guerra, y ahora mismo él había tomado la decisión por voluntad propia de seguir a Roman Dimitri. Serio y decidido, Fabius le mencionaba al prota que por favor tenía que darle la oportunidad de mostrarle su lealtad. Con una ligera sonrisa pintada en su rostro, Roman se mencionaba que se parecían bastante. Comenzó a relatarnos el prota que el demonio loco representaba la excesiva lealtad, mientras que el demonio de sangre representaba el deseo de volverse más fuerte. Mas sin embargo, el demonio extraño en su proceso de ascender a los 4 reyes celestiales tuvo que cambiar de señor 3 veces. El prota continuó mencionándonos que este hombre era un anciano realmente único, el cual todo el mundo comenzó a llamar como el demonio extraño. Continuó mencionando que él había sobrevivido hasta el final y permaneció al lado de Ben Jong-hyun como el ganador final. Con una expresión seria, el prota, mencionando las mismas palabras que su otra vida como el demonio celestial, procede a mencionar que no necesitaba poner una sonrisa falsa frente de él. Continuó mencionándole que si le demostraba ser verdaderamente útil, entonces su pasado no tendría ningún tipo de importancia. Y señalándolo con una sonrisa en su rostro, el prota le mencionaba a Fabius que en esta guerra él iba a ser la vanguardia. Justo en ese momento se nos presenta el personaje, pero esta vez de una forma completamente diferente, como desertor de la facción aristócrata, el conde Fabius. Al día siguiente, luego de todo lo sucedido en la noche, observamos a varios caballeros del marqués Benedict que se encontraban custodiando los muros como todas las mañanas. Un narrador procede a mencionarnos que sabiendo que tenían al imperio de Crono detrás de ellos, los soldados de los aristócratas se veían más triunfantes que el día anterior, mostrándonos incluso cómo 3 de ellos se encontraban teniendo una plática tranquila como si no estuviesen en guerra. Justo en ese momento, un mago procedió a acercarse rápidamente hacia donde se encontraban los muros del castillo. Este mago entonces procedió a mencionar que era hora de pagar la confianza de su señor, y resultó ser Félix. Mientras sus ojos eran envueltos por las llamas, Félix se mencionaba que este es el secreto de la torre mágica del Fénix, mostrándonos lo que parece ser una especie de dragón de fuego que se encontraba manifestándose por la parte superior de la cabeza del mago. Y así es, chicos y chicas, la magia perdida de la torre mágica del Fénix, Burning, había renacido. Uno de los caballeros que se encontraba custodiando el muro en ese momento terminó percatándose de las llamas que se encontraban apareciendo justo detrás de él. Y mientras uno de los guardias observaba y les mencionaba a todos los demás que miraran lo que estaba sucediendo, observamos a la distancia cómo Félix se encontraba conjurando un potente hechizo mágico. Justo en ese instante, Félix terminó de conjurar su hechizo, el cual tiene por nombre Lluvia de Fuego. Un círculo mágico terminó apareciendo justamente encima de los muros del castillo, y mientras los guardias comenzaban a correr del miedo, observamos como unas grandes cantidades de flechas de fuego comenzaron a descender del mismo. Al ver este repentino ataque que se dirigía hacia ellos, los caballeros de la facción aristócrata posados en el territorio de Benedict rápidamente procedieron a levantar los escudos, pero para sorpresa de todos los presentes en el territorio de Benedict, la magia había destruido todos los sistemas o circuitos de defensa que se encontraban situados en los muros, y justo en ese preciso instante una gran explosión terminó ocurriendo cerca de uno de los muros principales del castillo. Observando a Félix nos damos cuenta cómo el chico se encontraba sumergido entre las llamas, mientras su cara pintaba una sonrisa de satisfacción. Inmediatamente alguien procedió a gritar que el muro había caído, mostrándonos así la gran brecha que se había creado luego de haberse realizado ese ataque. Conrad inmediatamente le gritó a sus soldados que tenían que seguirlo hacia la batalla, procediendo él a ser el que los encabezaba a todos ellos montados sobre su caballo. Motivando a sus caballeros les mencionaba que tenían que poner sus vidas en juego para castigar a los malvados traidores. Y justo cuando Fabio se encontraba avanzando en su caballo hacia el interior del castillo, rápidamente se percató de que un caballero se encontraba gritándole que tenía que morir, preparándose para utilizar un ataque de ahora en contra de este. El ataque había tomado desprevenido a Fabius, pero el que terminó recibiendo el impacto de lleno había sido su caballo. Fabius se encontraba un poco sorprendido ante esto, y mientras su caballo se encontraba desplomándose, Fabius terminó utilizando lo que en principio quisiera creer yo que es magia, pues terminó gritando prisa mientras que un círculo mágico había aparecido justo en la parte inferior de su pie. Y sí, chicos, lo digo de esta forma para no generar algún tipo de confusión, ya que no sé si Fabius realmente pueda ser un mago o no. Y justo mientras observamos cómo Fabius se encontraba desplazándose en el aire, un narrador nos menciona que Fabius tomó la tarea que otros evitaban. Tomó el riesgo para probar su valor.
Y justo después de esto observamos cómo Fabio había descendido a una gran velocidad incrustando su espada en el pecho de uno de los caballeros enemigos. Y es por esto que digo que no sé si Fabius realmente sea un mago, pues un mago que se encuentra utilizando espadas sería así como una especie de espadachín mágico o algo así, pero hasta el momento no se nos ha dado pista acerca de una profesión como esa o alguien que pueda desempeñar un rol como este. Nos siguen mencionando que Fabius ya no era joven, y no habría sido criticado si se hubiese quedado detrás de escena como los otros nobles. Justo mientras el narrador nos dice esto, vemos cómo Fabius se encontraba aniquilando a todos los caballeros que se posaban cerca de este. Su experiencia en el campo de batalla le daba un dominio completamente aterrador. Ningún caballero, por más que vinieran, podía acercarse lo suficientemente a Fabius o poder realizarle un ataque. Todos terminaban sucumbiendo a su espada sin siquiera poder darse cuenta de qué era lo que realmente estaba sucediendo. El narrador nos continúa mencionando que Fabius había arriesgado su vida por voluntad propia. Y luego de que Fabius acabara con el último caballero, nos damos cuenta cómo todo su cuerpo comenzaba a temblar, para luego terminar cayendo sentado sobre su trasero mientras se mencionaba que su rol había terminado, y que a partir de ahora era momento de que Roman Dimitri entrara en escena. Y justo en ese momento hace acto de presencia el prota entrando por los muros ya destruidos del castillo. Muchos caballeros de la facción aristócrata al observar al prota proceden a mencionar que tenían que detener a Roman Dimitri, pues el demonio de Cairo había aparecido. Varios caballeros gritaban que tenían que matarlo sin importar lo que costara, mientras que el prota sonriendo procede a mencionar que lo llamaron demonio y que eso le gustaba. Justo en ese momento cambiamos de escena y observamos a un caballero que se encontraba observando al prota, mencionando que entonces ese realmente es el demonio de Cairo. Mientras observamos la matanza que había generado el prota a su paso, el hombre siguió mencionando que verdaderamente era un monstruo increíble. Momento después nos encontramos en la sala de reuniones del salón principal de la familia Benedict, donde se encontraban todos los nobles representantes y miembros de la facción aristócrata reunidos. Una llamada terminó entrando al sitio en ese instante, mencionando que tenían problemas, pues el muro del castillo había caído completamente. Continuó mencionando que las defensas mágicas habían perdido su función y los soldados enviados por cada familia estaban siendo masacrados unilateralmente por Roman Dimitri. Y justo en el momento en el que el caballero le mencionaba a los nobles que tenían que escapar rápido, terminó entrecortando su voz y dejando a los nobles completamente sorprendidos. Y esto era obra de Roman Dimitri, que mientras sujetaba el dispositivo de comunicación les preguntaba si acaso podían escucharlo. Continuó mencionando que el marqués Benedict junto a los demás traidores, él les iba a asegurar que no tenían la más mínima oportunidad de retractarse luego de que él haya entrado al territorio del castillo. Y mientras el prota le mencionaba a los nobles que tenían que seguir peleando hasta el final, observamos que el hombre que lo había visto anteriormente desde la parte superior de los muros era este mismo hombre el cual estaba con las comunicaciones. Roman continuó mencionando que incluso si se arrodillaban y bajaban su cabeza y mientras lloraban con toda la fuerza de sus pulmones, él se iba a encargar de castigar a sus 3 generaciones, incluyéndolos a ellos por la traición que habían cometido. El marqués Benedict se encontraba completamente impresionado ante las declaraciones del prota, pues ya sabía que no tenían ningún tipo de escapatoria. Y con una mirada bastante aterradora, el prota les mencionaba que solo tenían que esperar, pues se iban a ver realmente pronto. Bueno chicos, quiero mencionarles que nos hemos quedado en el capítulo 101 y es el último capítulo que ha salido de la historia hasta el momento, por lo cual se podría decir que estamos al día con este manga. Tendríamos que esperar por lo menos 2 semanas más para ver el próximo capítulo, así que espero que todos ustedes estén al pendiente de esta historia y la sigan apoyando como lo han hecho desde el principio y de la creación del canal. Nuevamente quiero recordarles chicos que me gustaría que me ayuden a alcanzar el objetivo de los 50.000 suscriptores para antes de finalizar el año, y la frase para aparecer en el saludo del próximo video va a ser Burning, y sí, es la misma magia perdida de la torre mágica del Fénix que ahora volvieron a recuperar. Dicho esto chicos, gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, denle mucho amor y cariño a esos familiares que tienen presentes en este momento. Feliz Navidad y nos vemos en el próximo video.